Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia celebra la cátedra del apóstol San Pedro. Vamos a tomar para ello el Evangelio que nos da hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Primer momento, lectura del texto. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, en este día de la cátedra de San Pedro Apóstol, que podamos hoy reconocer tu presencia y la fuerza de Dios en aquel que ha recibido la autoridad de tener el primado, de continuar esta evangelización y este legado de la buena noticia del Señor Jesús. Que podamos con esta palabra reconocer tu presencia y tu gracia en el vicario de Cristo, y podamos comprender esta figura de las llaves y toda esta fuerza tuya que sigues dando a esta iglesia, de la cual el Papa lleva el timón, ungido por ti. Que podamos comprender tu fuerza, tu gracia hoy también para todos aquellos que pertenecemos a esta iglesia y que hemos encontrado la unidad del magisterio en uno que enseña, inspirado por ti. Amén. Volvamos a tomar el texto. Lo hemos escuchado la semana pasada, hoy con la expresión de Mateo. Hoy en la versión según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19, todo aquel contexto de unas preguntas que hace el Señor. Entonces, ¿qué preguntas son las que hace el Señor? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuáles son las respuestas de ellos? Sobre todo a la segunda pregunta, ¿quién responde? ¿Y qué afirmación tiene Jesús para él? Con un designio, ¿cuál es ese designio? Cuáles son las expresiones que utiliza allí el Señor Jesús, las imágenes que utiliza, cuál es el desarrollo general de este texto, qué dice el texto. Esa es la primera pregunta. Miremos siempre, recomponemos con la memoria el texto, guardamos en el corazón lo que ha dejado en el interior, sobre todo objetivamente tenemos la narración clara, para eso hacemos lecturas pausadas, y en segundo momento pasamos a la meditación. Todos los 22 de febrero la iglesia reconoce el primado de Pedro, la cátedra de San Pedro. Desde ya el siglo IV se celebraba toda esta autoridad que Jesús ha dado a Pedro. Y se toma, pues hoy en el Evangelio según San Mateo, a partir de este caminar hacia Cesarea de Filipo, que el Señor hace una pregunta importantísima que es fundamental en todo el contexto del Evangelio, porque él hace la pregunta de quién dice la gente que soy yo, y después la da a los apóstoles, y Pedro responde, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el que esperaban. Jesús le da en buen sentido una expresión de buena calificación de esta respuesta de Pedro, que es sabia, pero esa sabiduría no se la ha dado no se la ha dado a nadie en la tierra, sino el Padre que está en los cielos. Toda la sabiduría procede de él, con la fuerza del Espíritu, y es la constatación. Sabemos que después Pedro será reprendido porque se equivocó a la manera de comprender cómo sería lo de la muerte y resurrección, porque este es un preámbulo para después anunciar cómo morirá. Pero aquí hoy nos centramos sobre todo en el momento del diálogo entre Pedro y Jesús. Pedro, como siempre, llevado de su motivación, con su franqueza, tal vez en debilidad después porque confiaba mucho en sus propias fuerzas y se dio cuenta que era con la gracia de Jesús. Después de la negación, Jesús lo restituye para que vaya y apaciente a sus corderos. Pero en el desarrollo de todo este evangelio, cuando Jesús estaba con ellos,
ya Jesús le había dado el designio y mostró cómo él era el que iba a tener nada más ni nada menos que una primacía. Y por eso Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es obra de Dios, es una iniciativa de Dios. Dios no ha venido a tomar al jefe del Sanedrín, ni al sumo sacerdote, ni a los inspirados de la época. Ha tomado un hombre que lo modeló, lo preparó y fue respondiendo con la franqueza y el amor de Pedro, con las limitaciones que tenía, y Dios lo fue modelando. Y entonces Jesús aquí le describe como todo lo que pasará con él y en él, con la iglesia de Jesús. Porque le dice: eres Pedro. Se llamaba Simón de Jonás. Jesús le cambia el nombre, le dice Pedro, Cefas, por piedra. Jesús es la piedra angular. Y Pedro recibe esta capacidad de ser piedra en el sentido de el vicario que quedará continuando su obra con una autoridad vigente. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para nosotros es tomado como el infierno y el mal no va a prevalecer contra la iglesia. Claro, históricamente hay limitación humana, hay situaciones de contextos, y aquí vamos, si esto no fuera de Dios, hoy constatamos, si Dios no inspirara a unos que quieren seguirlo todo, y a la iglesia en general, pues el mal hubiera derribado toda esta situación de un proyecto de Dios. Es tan proyecto de Dios que aquí vamos a pesar de nuestros errores. Ahora bien, cada quien en su elección a un estilo de vida responde a este llamado. Pedro hoy, contemplando ese llamado tan grande de la cátedra es el lugar o sede donde se sentaba, pues no solo el Papa, el obispo, el Papa es obispo de Roma, y desde allí, desde esa sede gobernaba, pero no gobernaba a la manera de los reyes del mundo, sino del magisterio, de enseñanza. También es comprendido así, es una sede donde el obispo hoy se sienta a enseñar y donde el Papa en Roma, como obispo de Roma, une a todas las iglesias particulares del mundo y enseña una doctrina que él no puede modificar, sino que ha recibido, en este caso Pedro, directamente de Jesús, con una lección, y los que son sucesores han venido dando también toda esta enseñanza. Claro, históricamente ha aparecido situaciones de error también, en algunos contextos históricos que la iglesia reconoce, pero Dios sigue iluminando, Dios sigue acompañando pues, a los papas y pontífices, que serán aquellos que unirán a los demás obispos con el mundo para seguir llevando la buena noticia de Jesús. Y por eso aparece: te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves. Si uno no tiene una llave, no puede entrar a una puerta. La llave es, para nosotros, en la imagen que tenemos, es la capacidad de entrar a un lugar determinado. En este contexto es aquel que ha recibido la doctrina, la sana doctrina de Jesús, la iglesia de Jesús, y él abre las puertas con los demás compañeros apóstoles en esa época, en este momento los obispos y aquellos que acompañan a los obispos, los sacerdotes, y los laicos comprometidos. Se sigue evangelizando, pero es el Papa el que viene a unir esta potestad, a recibir estas llaves del reino para poder dar la presencia de Jesús. Lo que ates en la tierra quedará todo en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es una potestad de gobierno, de autoridad, pero para la enseñanza y para el servicio y el amor. Y eso es lo que meditamos hoy en la figura del Papa. Como siempre, uno podrá estar muy de acuerdo con unos papas que hacían no sé qué, con esta personalidad de aquel, y con un montón de situaciones que cada quien dirá. Pero el Espíritu acompaña a la iglesia y acompaña al vicario de Cristo. Y es una potestad hoy, ante una lucha de muchos que hablen iglesias, que quieren proponer doctrinas, de cambiar el evangelio, de cambiar propuestas, de inventarse muchas cosas con otros intereses. La iglesia sigue hoy remitiéndonos a uno que enseña en su cátedra en la sede con una autoridad, porque ha recibido las llaves, y tiene una potestad de magisterio, de enseñanza, y hace toda la predicación para unir a los hermanos en la fe en Jesucristo. Cuánto hoy nosotros meditemos estas llaves que ha recibido Pedro, este Pedro que es pescador y tiene el timón de la barca, que tiene el Espíritu de Dios,
Este Pedro que puede atar y desatar en una función de la iglesia también recibida, inclusive en la potestad de la confesión, con el perdón de los pecados y toda la intercesión que hace la iglesia como cuerpo místico de Jesús, donde Jesús es la cabeza, que aparece hoy Pedro como la piedra, una base sólida de aquel que es figura de quien es la piedra angular Jesucristo, pero que nos une a todos los creyentes. Celebremos hoy esta fiesta y que la meditación sea en orden a no dejarnos mover por los vientos contrarios de las épocas, de las historias, de las situaciones del mundo que quieren luchar contra esta iglesia, ni las puertas del infierno podrán prevalecer. Yo los invito a que mediten eso hoy. He habido momentos históricos duros, no se niegan, errores tal vez, la parte humana, la iglesia tiene la gracia de Dios y la fuerza de Dios, pero tiene la parte humana. Y en esa parte humana el Espíritu ha suscitado santos y muy buenos y valientes y papas santos. Y en esta época hemos conocido hombres muy valientes. Y hoy tenemos al Papa Francisco, que seguramente desde mi corazón sacerdotal sé que hace lo mejor todos los días por llevar la palabra del Señor a todos. Y hoy reconozcamos esta unidad que nos da Dios a través de su magisterio. Y podamos pedir por Él, para que sea iluminado con su gracia y para que todos sigamos unidos ante los embates que se han dado, se dan y se darán. Pero esta fuerza de Dios, esta elección y esta autoridad que Dios ha puesto en Pedro y sus sucesores, podamos hoy recibirla como un anhelo de fortaleza en tiempos difíciles. Pero vamos de la mano del Espíritu. Ni las puertas del infierno prevalecerán. Tienen la potestad y esta autoridad de enseñanza. Que hoy podamos seguir sintiendo esta enseñanza de la palabra, que es la que nos da Pedro y sus sucesores, que podamos seguir alentándonos a Jesús, que no escoge al más perfecto de la época, sino que modela a un Pedro. De esa misma forma nosotros dejémonos modelar como Pedro, y que podamos ver la autoridad que Jesús ha depositado en el vicario suyo, y en sus sucesores y en los obispos, y de esta iglesia hoy pueda tener una fuerza extraordinaria para seguir llevando la verdad, sin miedo. Y como Pedro hoy podamos decir, tú eres el Mesías. Que podamos tener la fuerza de Dios para reconocer a Cristo. Pedro falló, pero después de que falló, Dios le permitió de cierta forma eso para después mirar a Pedro. Le permitió mirar a Pedro no porque Dios lo quisiera, sino porque esta parte humana, el camino de la vida es un aprendizaje. Pedro aprendió que él había sido débil y tenía que ser misericordioso con los otros. Y desde ahí pudo enseñar, desde su propia vida. En este magisterio, en esta cátedra, en esta sede hoy que aparece a la luz de los vicarios de Cristo, los papas, podamos aprender tantas enseñanzas del Espíritu y cómo en la historia Dios ha intervenido y hoy puntualmente interviene y sigue llevando el timón de la barca y sigue dando enseñanza y sigue demostrando que el bien siempre vencerá al mal. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta celebración y esta palabra que nos muestra la elección que has hecho en Pedro. Y en Pedro toda la autoridad y potestad en esta iglesia que nos congrega en una asamblea de creyentes. Que podamos comprender aquello, esta fuerza de Dios que ni el mal podrá destruir. Que podamos ver en Pedro esta piedra angular que no la mueve nadie porque es un designio de Dios, es una base sólida que ante los embates históricos y las acechanzas del mal no se mueve porque está firme. Que podamos entender que tú eres la roca, Señor, y nos has dejado en Pedro una fe firme, segura, con autoridad, en una cátedra de enseñanza para poder seguir presentándose en los siglos venideros, en los tiempos históricos, y que podamos estar alegres de pertenecer a esta iglesia en la cual tú has elegido a uno que es modelado. De la misma manera que nosotros nos podamos dejar modelar y que hoy con Pedro digamos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Amén. Cuarto momento, la acción. Cuánto amo la Iglesia Católica, cuánto pido a Dios por el Papa y los obispos y los sacerdotes, diáconos y por una nueva generación de laicos creyentes. Cuánta oración hago, o me dedico solo a criticar y a decir, o más bien pido. Que esa sea la convicción hoy, orar por el Papa. Que podamos todos juntos como iglesia en la oración y en los actos concretos de evangelización seguir llevando la palabra de Jesús a las nuevas generaciones. Gracias por esta participación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.